dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Que Dios les bendiga. Que el Señor Jesucristo les bendiga, hermanos y hermanas, en esta tarde. Oremos al Señor un momento. Bendito Señor, te damos gracias en esta tarde por esta oportunidad maravillosa que nos das de poder estar aquí en tu presencia, rindiendo adoración, cánticos para ti, Señor, ya que tú te mereces, Señor, toda gloria, toda honra de tus hijos, Padre, por la obra gloriosa que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Nos has cambiado completamente, Padre. Hoy nos consideramos muertos al mundo, al pecado, Señor, por la obra gloriosa del Espíritu Santo que ha limpiado nuestras vidas, Señor. ¿Cómo nos vamos a agradecer, Señor? Y aún es poco, Padre, lo que podemos hacer por ti. Tú has hecho todo por nosotros, Señor, y sigues trabajando, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. No hay palabras para agradecer tan grande amor. Gracias te damos en esta tarde, Padre. Pedimos que bendigas grandemente este tiempo, que bendigas tu palabra, que bendigas los oídos que escucharán y los labios que hablarán, Señor. Te rogamos que tú tomes el control completo de este lugar, que el Espíritu Santo se mueva en esta tarde a través de su palabra y llegue a cada corazón. Te ruego, te pido tus favores, Padre. Muévete tú mismo, Señor, que no sea yo, que seas tú hablando a tu pueblo, Señor. Te ruego, te pido tus favores y me pongo en tus santas y benditas manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Gracias al Señor en esta tarde. Agradecemos a nuestro Padre y sean todos bienvenidos en esta tarde a escuchar la palabra. Vamos a abrir las Escrituras. Acompáñeme, vamos a leer dos escrituras en esta tarde. Vamos a leer el libro de Gálatas. Bendito sea el Señor. El libro de Gálatas y el libro de Hebreos. Vamos a leer estas dos escrituras en esta tarde. Gálatas capítulo 6. Vamos a leer el verso 7 y 8. Gálatas capítulo 6, los versos 7 y 8. Bendito sea el Señor. Dice así la palabra, el libro de Gálatas capítulo 6, los versos 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Ahora el libro de Hebreos capítulo 10. Bendito sea el Señor. Hebreos capítulo 10, los versos 26 y 27. Dice así la palabra, Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Repetimos el verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,
sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. Tomen asiento en esta tarde y que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Le damos gracias a nuestro Dios en esta tarde por esta nueva oportunidad de poder estar aquí en su presencia. En esta tarde vamos a estar hablando un temita titulado "Porque mejor les hubiera sido no haber conocido". Ese es el título del tema que estaremos hablando en esta tarde. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido. Este tema lo tengo en mi corazón de hace algunos meses atrás, y en esta tarde pues el Señor me ha permitido que lo comparta con ustedes. Amén. Ahora, hemos leído estas dos escrituras. En esta tarde yo voy a hablar con todo mi corazón realmente, porque este tema posiblemente sea un poquito fuerte, pero voy a hablar con todo mi corazón, con toda la sinceridad de mi corazón en esta tarde. Y espero que los que escuchen y escucharán a través del internet, quizás amigos o compañeros, les sirva esto de reflexión. Quiero llegar yo a eso, quiero que reflexionen con este tema que estaré hablando en esta tarde. Mire, regresemos al libro de Gálatas. Y siempre me gusta usar otras versiones de Biblia, porque hay otras versiones de Biblia nos ayudan a comprender los versos bíblicos. Mire, aquí en el libro de Gálatas, en la versión 60, la que acabamos de leer, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Bueno, es claro que aquí el Señor está diciendo que nosotros no nos engañemos a nosotros mismos, o no pensemos que le podemos engañar a Dios. No, a Dios no se le puede engañar. Dios no puede ser burlado, o sea, nadie puede burlarse de Dios. Porque mire, en la versión Palabra de Dios para Todos, en esa versión de Biblia dice: no se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Más claro, ¿no? Dice: uno cosecha lo que siembra. Ahora, esa palabra ahí, uno cosecha lo que siembra, es una ley de Dios. Es una de las tantas leyes que tiene Dios, de que uno va a cosechar, va a cegar lo que siembra. Eso hasta en lo natural sabemos. Si uno siembra frijol, ¿qué va a cosechar? Habas. No, va a cosechar frijol mismo. Si uno siembra maíz, va a cosechar maíz. Es una ley de Dios. Y en el lado espiritual es de igual manera. Lo que uno siembra en lo espiritual va a cosechar de igual manera lo que uno siembra. Entonces esta versión de Biblia dice así: no se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra. Escuche, quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos. Ahora, aquí el apóstol Pablo está hablando en un sentido espiritual, no está hablando en un sentido literal, sino en un sentido espiritual. Dice: quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos, o sea, en otras palabras, para satisfacer sus deseos. Quienes siembran únicamente para satisfacer sus deseos de la carne, porque la Biblia dice: no satisfagáis a los deseos de la carne. Y aquí, pero el apóstol Pablo está diciendo: quienes siembran únicamente para satisfacer la carne, o para complacerse a sí mismos, o para complacer la carne, en palabras más sencillas, dice: solo cosecharán de ello la destrucción. El resultado de sembrar para la carne, de complacer la carne, satisfacer la carne, los deseos carnales, lo que uno va a cosechar de eso es la destrucción. Eso está diciendo esta versión de Biblia aquí, y está correcta. Dice: solo cosecharán de ello la destrucción, pero el que siembra para agradar al Espíritu cosechará la vida eterna. También de igual manera, si uno siembra
para agradar al Espíritu de Dios, para agradarle a Dios, recibirá una recompensa, la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, el libro de Hebreos, también leímos, el capítulo 10 dice: si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, eso así dice la versión 60, porque si pecaremos voluntariamente, y mire cómo es que esto es tremendo, cómo es que Pablo se incluye, porque no está diciendo, porque si pecan voluntariamente, sino si pecaremos, porque eso es también para los predicadores, es para todos. La palabra de Dios no hace acepción de personas. Ella es para todos, para laicos y predicadores, es para todos la palabra. Por eso aquí Pablo dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Bueno, así dice la versión 60, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora, en esta versión, palabra de Dios para todos, dice así, verá que dice más clarito todavía. En la versión 60 dice, porque si pecaremos voluntariamente. En esta versión de Biblia nos hace entender mejor y dice así: si decidimos seguir pecando después de conocer la verdad. Ahora, lo grave está en, como dice aquí la Biblia, en decidir seguir pecando voluntariamente. O sea, entregarse al pecado de una manera voluntaria. ¿Han escuchado ustedes decir a usted qué le importa? Mi vida es. ¿Se han escuchado? Bueno, está bien, si eso quiere. Si decidimos seguir pecando voluntariamente, después de conocer la verdad, y esto es tremendo al decir la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, es Jesucristo. Porque si decidimos seguir pecando voluntariamente y decimos a ustedes que les importa es mi vida, bueno, entonces aquí va a decir algo más. Porque mire, Dios no obliga a nadie. Dios a cada persona, a cada ser humano le ha dado una voluntad propia. Mire, por eso es que nadie puede obligar a nadie, ni siquiera a Dios. Porque Dios mismo puso una voluntad propia en cada ser humano, para que por sí sola decida. Amén. Por sí sola la persona va a decidir. La Biblia dice, mira, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge. Entonces, a la persona Dios le deja el libre albedrío para que pueda escoger la vida o la muerte, el bien y el mal, la verdad o la mentira, etcétera. Entonces, mire aquí lo que dice esta versión de Biblia. Si decidimos seguir pecando, o sea, por propia voluntad o voluntad propia, significa eso, después de conocer la verdad, que es Jesucristo, la palabra, entonces no queda otro sacrificio que quite los pecados. ¡Qué tremendo! Miren los problemas que se mete una persona, porque el único que le puede quitar los pecados es el sacrificio de Jesucristo. Es su sangre preciosa lo que puede limpiar, purificar al pecador. Pero si está menospreciando, dice entonces la Biblia aquí, ya no queda otro sacrificio que quite los pecados. ¿Qué le va a quitar? No hay otra sangre, no hay otro sacrificio. Dios no puede morir otra vez. O como los católicos cada año, como que el Señor Jesús muriera cada año. No, así no es. La Biblia dice que el Señor murió una sola vez por los pecados del mundo. Y si ese sacrificio lo estás pisoteando, lo estás despreciando, no queda otro sacrificio que quite tus pecados. Amén. Sigue diciendo esto. Solo nos queda esperar el juicio terrible. A eso se somete entonces uno.
Solo nos queda esperar el juicio terrible. Menosprecia lo que le puede quitar sus pecados, lo que puede redimir su alma, lo que le puede salvar, la obra salvífica de Jesucristo y su sangre derramada. Entonces, si desprecia eso, solo nos queda entonces esperar el juicio terrible, un fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Porque el que ama el mundo se constituye en enemigo de Dios. Y aquí esta versión de Biblia dice, solo nos queda esperar el juicio terrible, un fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Si alguien desobedece, y nos lleva el apóstol Pablo a la ley mosaica, mirará, dice, si alguien desobedece la ley de Moisés, es ejecutado sin compasión cuando hay 2 o 3 testigos que declaran contra él. Así era la ley. Si alguien le encontraba culpable, por ejemplo, si alguien le encontraba en pleno acto de adulterio, sacaban a los 2 y los apedreaban sin compasión. Esa era la ley. Y eso hace alusión a eso. Aquí el apóstol Pablo dice, si alguien desobedece la ley de Moisés, es ejecutado sin compasión cuando hay 2 o 3 testigos que declaran contra él. Tremendo. Y luego dice, ¿qué creen que le pasará a aquel que desprecia al Hijo de Dios? Es seguro que recibirá mayor castigo por considerar la sangre de Cristo una porquería. Bueno, así dice esta versión de Biblia. Es seguro que recibirá mayor castigo por considerar la sangre de Cristo una porquería. Imagínese usted, como que la sangre de Jesucristo no fuera lo suficiente capaz de limpiar al pecador. Como que fuera una porquería, como que fuera inservible. No, la sangre de Jesucristo limpia, santifica, purifica. Sigue diciendo aquí, esa sangre que estableció el nuevo pacto lo había purificado de sus pecados. Por eso recibirá un castigo peor por insultar al Espíritu que nos muestra el generoso amor de Dios. Sabemos que Dios dijo, los castigaré, les daré su merecido, y el Señor juzgará a su pueblo. Es terrible caer en manos del Dios viviente. Entonces ahí está estas 2 escrituras un poquito ampliadas para que usted pueda entender mejor estas 2 escrituras que acabamos de leer. Como dice la primera, ¿no? A Dios no se le puede engañar. Todo lo que sembramos vamos a cosechar. Y la siguiente escritura, si pecamos de una manera voluntaria, si decidimos pecar de una manera voluntaria, menospreciando la obra salvífica de Jesucristo y su sangre derramada que purifica y santifica al pecador, no queda otro sacrificio entonces que nos pueda purificar. Amén. Esas son las 2 escrituras en resumidas. Ahora mire, el tema que voy a estar hablando, como digo, es porque mejor les hubiera sido no haber conocido. Voy a leer un mensaje titulado Como fui con Moisés, predicado el año 60. Voy a hacer entender algo aquí de lo que Dios nos hace responsables. Ya, en este mensaje dice así, escuche, párrafo 33. Dios no lo hace responsable a usted por sus errores. Dios no lo hace a usted responsable por sus errores. Escuche, Él lo hace responsable a usted por obrar voluntariamente. Como decía esa versión de Biblia, por decidir pecar voluntariamente. De eso sí le va a ser ya responsable el Señor. Pero no por sus errores que usted va a cometer o los ha cometido. Escuche, Él lo hace responsable a usted por obrar voluntariamente, por pecar voluntariamente.
No tiene que hacerlo, pero si quiere hacerlo de una manera voluntaria, de eso sí le va a ser responsable el Señor. Escuche. Aquel que peca voluntariamente, eso dice Hebreos 6, ¿no es cierto? Y aquí el profeta de Dios está diciendo, aquel que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pecar voluntariamente, decidir pecar voluntariamente, con toda libertad, con complacencia, si es posible de adrede o a propósito. Dice, aquí dice, pero un hombre que va a hacer algo va a equivocarse, él va a caer, él va a cometer errores en el camino de Dios. Uno va a cometer errores, va a caerse. Tenemos ese peligro, hay trampas en el camino, que uno no está libre. Ahora el profeta está diciendo esto, pero un hombre que va a hacer algo, va a equivocarse, él va a caer, va a fallar, él va a cometer errores. Ahora, de esos errores el Señor no le hace responsable, porque son errores. De lo que le va a ser responsable, como está diciendo aquí, es de lo que uno lo hace de una manera voluntaria. ¿Me está entendiendo? Porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Dice, pero si él tiene llamamiento divino, o sea, esa persona tiene un llamamiento divino, o sea, él es predestinado para salvación, es elegido para ser un hijo de Dios. Pero si él tiene llamamiento divino y Dios está en su corazón, él se levantará otra vez. Amén a la palabra. Él se levantará otra vez. ¿Qué tiene que hacer él? Un ejemplo. Aquí pudiera ser fuerte, pero es lo que la Biblia nos va a decir. Ya vamos a llegar a algo más acá adelante. Pongo un ejemplo. Un hijo de Dios es comparado como una oveja. El Señor Jesús hizo esa comparación en el libro de San Juan, capítulo 10 y otras escrituras, donde los hijos de Dios son comparados como ovejas. Pero también al pecador la Biblia le compara como un cerdo o como un puerco. Si usted le ve a un puerco revolcándose en el chiquero, en el cieno o en el charco o en el lodo, pues nadie se va a asustar de eso, ¿no es cierto? Porque es un puerco y esa es su vida. Esa es su vida, él se revuelca en el lodo, en el charco, en el chiquero, porque esa es su vida, es su naturaleza, él se satisface ahí, él le gusta estar ahí, se complace con eso. Pero no va usted a ver a una oveja revolcándose en el lodo. No, ¿no es cierto? No, la naturaleza de oveja no es esa. Usted no va a ver a una oveja revolcándose en el lodo. Al puerco sí, pero no a la oveja. Pero es posible que la oveja se caiga en el lodo. Sí es posible que la oveja, por algún descuido, alguna cosa, se caiga en el lodo. Pero ¿qué va a hacer la oveja? Va a levantarse, va a salir de ahí. Amén. Va a salir de ahí. Enseguida va a salir de ahí porque no es su naturaleza, no se va a sentir bien la oveja ahí en el cieno, en el charco, en el lodo. Amén. Esa es la comparación de un hijo de Dios que puede caerse, como dice aquí el profeta de Dios. Hay trampas en el camino que un hijo de Dios puede caerse en el lodo en algún momento por ahí. Pero ¿qué va a hacer este hijo de Dios? Se va a levantar, va a salir de ahí y va a regresar a su lugar, va a regresar al redil, porque es una oveja, va a regresar al redil, a donde pertenece. Pero el puerco no. Él se va a quedar en el chiquero, en el lodo, porque esa es su vida y es su naturaleza. Y ahí va a estar contento él moviendo la colita, como dice esa sucia canción, a mover la colita. Así dice. Él se satisface ahí, el puerco, porque es un puerco para comenzar. Ahora, escuche esto. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12 ahora, para ver qué es lo que sucede con las personas que han dejado a Dios,
¿Qué sucede con las personas que han dejado el camino de Dios? Que se les vio por un tiempo en el camino de Dios, que se les vio en una iglesia, que se les vio cantando alabanzas, que se les vio inclusive cantando especiales, se les vio inclusive, se les escuchó cantando al Señor, diciendo amén, gloria a Dios en una iglesia, en una congregación, y ahora están en el mundo. ¿Qué pasó con ellos? ¿Quiénes son? ¿Qué son? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de estas personas que se apartaron de Dios? Eso es lo que vamos a ver en esta tarde. El libro de Hebreos capítulo 12. Yo me recuerdo, hermanos, y eso yo digo con todo mi corazón en esta tarde. ¿Qué pasó con mis compañeros de la escuelita dominical de hace más de 30 años? Yo también estuve en escuelita dominical, tenía mis compañeros con quienes cantábamos y dábamos los deberes de los versículos de la Biblia a la maestra. Caminaron por un tiempo, por tanta división y cosas de los líderes de las iglesias, unos se fueron por un lado, otros por otro lado, pero de alguna manera mis compañeros seguían en el camino de Dios, aunque sea en otra iglesia, seguían. Pero hace unos 5, 10 años, 15 años no los veo, están en el mundo, están afuera, se han apartado de Dios. ¿Qué pasa con ellos? Yo tengo un sentir realmente por ellos, porque son conocidos, eran mis compañeros que estaban en el camino de Dios y hoy no los veo, casi ninguno. No los veo en la pelea, en la batalla de la fe. El camino de Dios es un camino de batallas, que uno tiene que ser valiente. Como dice la Biblia, los valientes heredarán el reino. Es una batalla espiritual en la que estamos en el camino de Dios. Pero no los veo a mis hermanos, mis compañeros. No les veo a mis hermanos también. Se fueron al mundo. ¿Qué pasa con ellos? Veamos lo que la Biblia dice. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Escuche aquí en Hebreos 12. Capítulo 16 y el verso 17, vamos a leer aquí una partecita para luego entrar a algo más. Aquí nos habla de Esaú. Hebreos 12, 16 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Este es un caso tremendo de Esaú en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que él despreció o menospreció la primogenitura, el derecho que tenía él como primer hijo? Él lo menospreció. Y aunque después se arrepintió lo que había hecho, dice aquí la Biblia, fue desechado y no hubo oportunidad para que él pueda recuperar lo que él había perdido. Y eso el apóstol Pablo trae ese caso de Esaú. Dice: no sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. La primogenitura del Antiguo Testamento representa lo que es la salvación, la vida eterna, al Espíritu Santo. A eso representa la primogenitura. Y aquí el apóstol Pablo dice: miren, no sea que haya algún fornicario como Esaú, que por una sola comida, por un plato de lentejas por una porción de lentejas, cambia la primogenitura por un plato de lentejas. Eso hizo Esaú. Y eso el apóstol Pablo está diciendo: miren, que no haya entre vosotros algún fornicario que vaya a hacer lo mismo,
lo que hizo Esaú. Que por un plato de lentejas, por un plato del mundo, por razón del pecado, por razón de los placeres de este mundo, pierdan su salvación, pierdan la vida eterna, pierdan el Espíritu Santo. Eso está diciendo la Biblia. Porque es posible que uno, por su propia voluntad, como dice la Biblia, se entrega a los placeres de este mundo, de su propia voluntad, decide pecar, decide adulterar, decide fornicar, decide revolcarse en el chiquero por su propia voluntad, pierda su salvación, pierda al Espíritu Santo, pierda la primogenitura. Y como fue el caso de Esaú, aunque después se arrepintió lo que hizo, no pudo restaurar, no pudo recuperar la primogenitura. Cuidado. Dice, mire, la versión Nueva Biblia Viva, mire lo que dice estos versos que acabamos de leer en la versión Nueva Biblia Viva. En esa versión de Biblia dice así, verá, que nadie ande en pecados sexuales, ni desprecie a Dios como lo hizo Esaú. Pues él, por un solo plato de comida, vendió sus derechos de hijo mayor. Y después, como ustedes ya saben, dice, quiso heredar esa bendición, pero fue rechazado. Y aunque con lágrimas buscó la bendición, no se le dio la oportunidad de arrepentirse. Tremendo, tremendo. Ahora, ¿qué podemos decir de Esaú? Eran dos hijos, Jacob y Esaú. ¿Qué dice la Biblia? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Y sabe por qué le aborreció el Señor? Por lo que hizo. Dios sabía antes de la fundación del mundo mismo lo que iba a hacer Esaú. Por eso antes de la fundación del mundo mismo dice la Biblia que Dios ya aborreció a Esaú. Antes de la fundación del mundo mismo ya le aborreció a Esaú. Porque Dios es infinito y Él sabe todas las cosas. Escuche, hablando de Esaú en el mensaje ¿por qué no somos una denominación? Dice el profeta aquí, Esaú era lo doble de lo que era Jacob con respecto a ser un verdadero hombre. Cuidó de su padre ciego y todo lo demás. Y Jacob era un picapleitos que se la pasaba pegado al delantal de su madre. Era un niño mimado. Pero Dios dijo a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Antes de que cualquiera hubiera nacido. Así dice en Romanos 9. En el mensaje la simiente de la serpiente dice esto, escuche. Esaú nunca perjudicó a nadie. Y Esaú era del diablo. Pero Jacob, de la misma matriz, era de Dios. La simiente del diablo, la simiente de la mujer, la simiente de Dios salió adelante. Entonces, podemos ver nosotros que la razón por lo que hizo eso Esaú era porque no era un hijo de Dios. Quiero que vaya entendiendo estas cosas. No era un hijo de Dios. Por eso cambió la primogenitura por un plato de lentejas. No le importó. Hizo de menos, menospreció. Y aunque después se dio de cuenta lo que había hecho, no pudo recuperar. No pudo restaurar. Pero Jacob sí hizo todo lo posible para poder obtener esa primogenitura. Ahora, escuche. Podemos poner varios ejemplos. Y quiero llegar, ¿qué es lo que sucede a las personas que salieron del camino de Dios, se apartaron del camino de Dios? De lo que yo conozco son docenas. Quizás ustedes conocen otras docenas más. Y alguien más, otras docenas más. Llegaríamos a miles de personas que estuvieron en el camino de Dios, pero luego se apartaron y se alejaron de Dios y se les ve en el mundo, en el pecado de nuevo. ¿Qué pasa con ellos? ¿Quiénes son? Vamos a probar por la Biblia estas cosas. Escuche. En el mensaje Preguntas y Respuestas, predicado año 61, dice, pero siendo que usted está viviendo aquí en este mundo, hay trampas puestas para usted en donde quiera. ¿Y una trampa para qué sirven las trampas? Ya sabe usted, ¿no? Usted pone una trampa para atrapar algo. Ratones.
¿no es cierto? Pone un quesito ahí. Entonces el ratón va ahí, ¡tas!, para matarlo. Para eso son las trampas. Y aquí el profeta de Dios está diciendo, pero siendo que usted está viviendo aquí en este mundo, y nadie está libre, por supuesto, hay trampas puestas para usted en donde quiera. Por eso uno tiene que andar bien abiertos los ojos. Escuche. Y usted está caminando con sus ojos puestos en Cristo. Así debe ser el camino de un cristiano. Puestos sus ojos en Jesús, como dice la Biblia, el autor y consumador de la fe. Dice, y recuerde que cuando usted comete un error, escuche, un cristiano verdadero siempre regresa rápidamente para ser reconciliado. Es que es un hijo de Dios, es una oveja. Es una oveja que se cayó en el lodo, cometió un error por descuidado. Por descuidada esa oveja, cometió un error y se cayó por ahí en el lodo. ¿Qué va a hacer? Va a salir rápidamente de ahí y va a regresar al redil a juntarse con sus ovejas. ¿No es cierto? Eso está diciendo, un cristiano verdadero siempre regresa rápidamente para ser reconciliado. ¿Qué pasó con aquellos que los vemos años y años allá en el mundo, divirtiéndose en el mundo? ¿Son ovejas o son puercos? Una de dos. Es fuerte, pero es la verdad. La Biblia nos va a decir eso. O son ovejas, hijos de Dios. Si son ovejas, entonces regresen al redil. Regresen a Cristo, al redil de Jesucristo, a su palabra. ¿Qué hacen allá en el mundo si son ovejas? Mire, un ejemplo. Miren, en el arca Dios soltó al cuervo, o Noé soltó al cuervo. ¿Recuerdan ustedes si han leído la Biblia, el libro de Génesis? Dice que Noé soltó una paloma y soltó un cuervo. Escuche esto aquí. Miren, en el arca Dios soltó Noé soltó al cuervo. Ahora, ¿qué era él? Era un cuervo. ¿O sí? Él estaba sentado en la misma pértiga con la paloma. Porque como el Señor le dijo que meta un par de cada ave y animal, ¿no es cierto? Entonces Noé tenía cuervos ahí, tenía palomas. Él, o sea, hablando del cuervo, estaba sentado en la misma pértiga con la paloma. Ambos estaban sentados en la misma pértiga, pero cuando él soltó al cuervo, bueno, me imagino que todas las aguas estaban malolientas por los cuerpos de millones de personas hinchados y pudriéndose, flotando sobre el agua. ¿No ve que Noé quería saber si el agua ya ha bajado? Entonces por eso es que soltó una paloma, soltó un cuervo, para ver si las aguas ya habían bajado. Entonces dice aquí, hablando del cuervo, dice que me imagino que todas las aguas estaban malolientas por los cuerpos de millones de personas hinchados y pudriéndose, flotando sobre el agua, y caballos y animales todos muertos. Todo el mundo fue destruido, y allí estaban estos cadáveres flotando sobre las aguas y todas estas cosas. Y Noé soltó a la paloma porque él pensó que había visto algo de sol, y él quería saber si el agua había bajado o no. Así que él soltó al cuervo, y el cuervo voló y se paró en un cuerpo muerto y dijo: qué bien, esto está sabroso. ¿No ve que los cuervos comen carne podrida, descompuesta? ¿Qué más se quiso el cuervo? ¿Qué más se quiso el cuervo? Que le den la libertad para que vaya. Ah, no, pues, dijo, cuando vio los cadáveres, qué rica comida, aquí me quedo, dijo el cuervo. Aquí me quedo a comer, esto está delicioso, está rico. Y empezó una fiesta. Escuche esto aquí. Y el cuervo voló y se paró en un cuerpo muerto y dijo: qué bien, esto está sabroso.
Así como el puerco cuando se revuelca en el lodo, hermano, y está moviendo la colita, bailando. Esto está sabroso, dice, esto está bueno. Si mire ustedes, son comparaciones que la Biblia nos habla. Nos habla de cuervo, nos habla de paloma, nos habla de puerco, nos habla de oveja, nos habla de todo eso para hacer comparaciones la Biblia. Ahora escuche aquí, dice, ven, se estaba comiendo un cadáver. ¿Por qué? Porque esa era su naturaleza. Él era un cuervo. No importa cuánto tiempo estuvo sentado al lado de la paloma. ¿Se da de cuenta? No importó cuánto tiempo estaba ese cuervo al lado de la paloma, en la misma arca, comiendo ahí juntamente con las otras aves, con las palomas. Llegó el momento, cuando se lo soltó, no pues, como dice aquí, él era un cuervo, no importa cuánto tiempo estuvo sentado al lado de la paloma. Así como los puercos también han estado en el redil de las ovejas. Es lo mismo, porque hay algunos puercos que se dan la vuelta al redil de las ovejas y vienen a la iglesia y también cantan algunos coros, algunos cánticos. Ahora esto es fuerte, pero es la verdad. ¿Qué sucede con los que se fueron al mundo? Estoy diciendo, ¿son puercos o son ovejas? A lo mejor son puercos que estuvieron en el redil de las ovejas dándose algunas vueltas nada más, pero cuando olieron el chiquero, se volaron para allá a divertirse de nuevo en el chiquero, en el lodo. Puercos, para comenzar, estuvieron solamente en el redil de las ovejas dándose unas vueltas, creyendo ser oveja, pero resulta que eran puercos. El cuervo de igual manera se fue o lo soltaron. Y él empezó allá a comer los cadáveres porque era su naturaleza. Como dice aquí, no importa cuánto tiempo estuvo sentado al lado de la paloma, cuando escuchó a Noé predicar, cuánto tiempo había estado sentado al lado de esta ave limpia, él era un cuervo para empezar. Y tan pronto él tuvo la oportunidad de mostrar sus colores, él los mostró. Llega el momento que no se puede personificar demasiado tiempo. Llega el momento cuando viene la prueba, donde va a mostrar usted sus verdaderos colores. ¿Quién es usted? ¿Es un hijo de Dios? ¿Es una oveja? ¿O sigue siendo todavía un pecador o un puerco? Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. No es lo que usted diga, sus frutos demuestran. ¿Es usted una oveja o es un puerco? Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor Jesús. El cuervo de igual manera y la paloma, por sus frutos se los conoce. Ahora, pero cuando él soltó a la paloma, escuche, y ella salió, no pudo aguantar eso. También la paloma fue soltada, y hay tiempo cuando un hijo de Dios también es soltado. Y por ahí cae entre las revueltas del pecado y del mundo. Pero ¿qué va a hacer un hijo de Dios? ¿Se va a sentir bien ahí? No, Señor. Así como la paloma, escuche esto, no pudo aguantar eso. Cuando la paloma llegó ante esos cuerpos que estaban podridos ya, no pudo soportar eso. No pudo quedarse ahí a disfrutar como el cuervo. Dice, no había dónde ir. Ella no podía encontrar descanso para las plantas de sus pies, así que ella regresó al arca. Así es. El arca representa a Cristo, la palabra, el redil de Dios, donde las palomas tienen que regresar, donde las ovejas tienen que regresar al redil. Mire, hay algunas que han tratado de regresar, pero han regresado solo a la iglesia, no han regresado a Cristo. Porque una cosa es venir a la iglesia y otra venir a Cristo. Y uno debe venir es a ser reconciliado con Cristo, porque de Él es lo que se alejó. Porque si se ha alejado de la iglesia, bueno, la iglesia puede recibirle en cualquier momento. Si usted viene, las puertas están abiertas. Pero ¿qué de Cristo? Con Él es el problema. Con Él tiene que arreglar el pecado. Venid y estemos a cuentas, dice el Señor. Ahora escuche. ¿Qué le sucede a estas personas ex creyentes
que dejaron el camino de Dios y no regresan? Esa es mi pregunta. ¿Quiénes son? Ahora sí vamos al libro de Segunda de Pedro. Y va a ponerse aún quizás más fuerte esto. Segunda de Pedro capítulo 2, el verso 20. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. No se puede jugar con Dios. No se puede jugar con Dios. Escuche, segunda de Pedro capítulo 2, el verso 20. Dice así la bendita palabra. Ciertamente, o sea, esto ciertamente significa verdaderamente. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que le hace a uno escaparse de las contaminaciones de este mundo, de los placeres del pecado? Según la Biblia dice, el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Cuando uno conoce al Señor Jesucristo, eso le hace apartarse, le hace escapar del mundo. Y dice aquí la Biblia, y ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, en las contaminaciones del mundo, son vencidos. ¿Qué sucede? Si se enriedan otra vez, se contaminan otra vez, dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Tremendo es esto. Escuche, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Les ha acontecido a estas personas que volvieron a contaminarse de nuevo en el pecado en el mundo. Pues les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ahora aquí está la Biblia hablando de perros y puercos, haciendo alusión a aquellas personas que después de haber sido rescatadas del mundo y han venido a Cristo, de nuevo vuelven a enredarse o a contaminarse en el mundo de donde fueron sacados. Su postrer estado, dice la Biblia, es peor que el primero. Y les acontece este proverbio: el perro vuelve a comerse su vómito y la puerca que fue lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Ahora eso es lo que dice en la versión 60. En otra versión de Biblia dice así, escúcheme aquí: en efecto, dice, si los que han sido liberados de la corrupción del mundo, al haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ay, hermano, qué cosas. Por eso yo digo, ¿qué pasa con mis hermanos que parecían ser personas genuinas, creyentes genuinos, cristianos verdaderos? Inclusive yo veía cómo es que glorificaban a Dios, cantaban a Dios. Y yo, siendo un niño todavía, decía yo quiero eso que ellos tienen. ¿Cómo es que dicen amén, gloria a Dios? Son tan, parece que tuvieran vida, que tuvieran a Dios en sus corazones. Yo anhelaba tener eso que ellos tenían. Pero después pasó el tiempo, yo fui creciendo. Y después, cuando tuve yo mi propia experiencia con Jesucristo y Él me reveló su palabra, traté de buscarlos. ¿Dónde están? ¿Dónde están ellos? Se fueron al mundo. Los vi en el mundo, pero parecían ser verdaderos cristianos. Traté de buscarlos
No los encontré en el mundo de afuera, en el pecado. Les ha acontecido este verdadero proverbio que dice aquí la Biblia: el perro vuelve a comer su vómito y la puerca lavada al revolcadero, al cieno. ¿Quiénes son? Escuche, esta versión de Biblia dice así: en efecto, si los que han sido liberados de la corrupción del mundo, al haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se dejan de nuevo enredar y atrapar en ella, su situación final resulta peor que la primera. Qué tremendo es esto, hermano. Esas personas que se regresan de nuevo al pecado, se regresan de nuevo al mundo de donde salieron, o fueron liberados o rescatados, ya no van a ser como eran antes, van a ser peores. Eso es lo que la Biblia dice aquí. Van a ser peores. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que les va a convertir en peores? Ya vamos a llegar a lo que dice la Biblia. Dice aquí: preferible les hubiera sido no conocer el camino de la salvación, que una vez conocido, volver la espalda a los santos mandamientos recibidos. A ellos se aplica la verdad de aquel proverbio: el perro vuelve a su propio vómito y la cerda recién lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Muy tremendo esto, muy tremendo, muy serio. En la versión Palabra de Dios para Todos, el verso 21 y 22 dice: hubiera sido mejor para ellos no haber conocido nunca el camino correcto, que haberlo conocido y luego apartarse del camino de la justicia. Con esa gente, dice esta versión aquí, se cumple lo que dice el dicho: el perro que vomita regresa a su mismo vómito, y aunque laven al cerdo, irá de nuevo a revolcarse en el barro. Lo que estoy diciendo es lo que la Biblia dice, mire. Lo que estoy diciendo, la Biblia dice eso. Ahora vamos a llegar a algo más tremendo. Me van a perdonar el tiempo, pero nos vamos a demorar un poquito. Sí, por favor, quiero que me perdonen el tiempo. Vamos a tomar un tipo en el Antiguo Testamento. El libro de Ruth, capítulo 1, el verso 14. Vamos a tomar un tipo, una figura en el Antiguo Testamento. En el libro de Ruth, capítulo 1, el verso 14 al 16, dice esto, la palabra: y ellas, está aquí hablando de Ruth y Noemí. Está hablando de dos mujeres. Bueno, tres. Pero aquí dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa era la cuñada de Ruth. Orfa era la cuñada de Ruth. Y dice que Orfa besó a su suegra, o sea, a Noemí, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, escuche: he aquí tu cuñada. Noemí le dice a Ruth. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada, o sea, Orfa, la cuñada, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. O sea, Orfa era una pagana que adoraba ídolos, pero por razón del casamiento siguió con Ruth y Noemí. Pero llegó el momento cuando la situación se puso difícil. Orfa decidió regresarse a adorar sus dioses paganos que ella adoraba antes. ¿Me está entendiendo? He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Ruth, tú también puedes irte con ella. Puedes regresar si es que quieres, Ruth. Toma tu decisión, Ruth, porque ya Orfa tomó su decisión. Me besó, pues ya dice que se va de nuevo a regresar a su antigua vida, a adorar sus ídolos, sus dioses. Escuche esto. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje. Oh Dios,
Qué hermoso ejemplo encontramos en Ruth. Un tipo de una verdadera hija de Dios. No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Qué tremendo. Cuando viene el tiempo difícil, eso es lo que debe decir una hija de Dios. Te ruego, Señor, como dice aquí, que no me aparte de ti. Manténme en tu camino, Señor. No quiero apartarme de ti. Las tentaciones son grandes, pero manténme en tu camino, Señor. Eso es lo que va a hacer un hijo de Dios, una hija de Dios. Pero ¿qué hizo Orfa? Besó a su suegra y se fue. Pero mire a Ruth. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. ¿Qué dice la alabanza? Seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. ¿Qué dice Ruth? Y donde quiera que vivieres, viviré. Estaba la situación difícil, pero esto dice Ruth. Escuche, y tu pueblo será mi pueblo. Siendo ella moabita y Noemí israelita, pero ella toma esta decisión. Tu pueblo será mi pueblo. Escuche, y no queda ahí nomás. Y tu Dios será mi Dios. ¿Qué cosa? ¿Qué ejemplo tenemos aquí? De una persona que caminó un tiempo, Orfa, pero llegó el momento cuando se puso la situación difícil, se regresó a su antigua vida. Es lo que hacen muchos cristianos y cristianas. Le ven la situación difícil, toman una decisión, dicen, no, mejor estaba en el mundo. Acá mucho problema, mucha cosa, y cogen y se regresaron al mundo. Son como Orfa. Tomemos el ejemplo de Ruth aquí, que estuvo dispuesta a sufrir con Noemí. Tu pueblo será mi pueblo. Donde quiera que tú vayas, iré yo, y tu Dios será mi Dios. Bendito sea el Señor. Escuche, en el mensaje El Pariente Redentor, predicado en el año 60, dice el profeta aquí, y Orfa, o esto pudiéramos ampliarlo también en el sentido religioso, como iglesias, como ministros, como predicadores, podemos nosotros tipificar a Orfa. Pero hagámosle esto más de aquellos que se apartan del camino de Dios. Dice, y Orfa, un tipo de la iglesia tibia, que en algún momento comenzó, un tipo de la iglesia que no llega hasta el final. Dijo, eso suena muy bien. Entonces ella besó a su suegra y regresó. Ese es un tipo del creyente tibio, que cree que Jesús es el Cristo, y luego se da la vuelta y regresa a la cosa de donde salió. Como dice la Biblia, como el perro vuelve al vómito. Y la puerca lavada que salió y fue lavada, regresa a revolcarse en el lodo. Aquí dice, ese es un tipo del creyente tibio, Orfa, que cree que Jesús es el Cristo y luego se da la vuelta y regresa a la cosa de donde salió. Del hombre que rechaza el camino de los pocos despreciados del Señor y luego da la vuelta y regresa, como un perro a su vómito y la puerca al cieno, como dice la Biblia. Sigue diciendo que el profeta, ahora ella regresó a sus dioses. Muchas veces nosotros regresamos a los dioses de nuestro principio. Tal vez tenemos ojos de codicia tras la cosa equivocada. Volvemos a codiciar de nuevo. Tal vez tengamos ídolos de la bebida, ídolos de fumar. Porque un ídolo, hermano, no solamente es una estatua. No. Las personas también adoran el fumar, adoran el tomar, adoran el bailar. Son ídolos para ellos. Y así como Orfa, regresan a servir a sus ídolos. Escuche,
Volvemos a codiciar de nuevo. Tal vez tengamos ídolos de la bebida, ídolos de fumar, ídolos de mentir, ídolos de robar, toda clase de ídolos. Y luego confesar y ser bautizados, después regresar a eso. Qué cosa más triste. Son dignos de lástima realmente. Escuche, recuerden, no se menciona más de su nombre. Ella fue excomulgada por su decisión. Esto es terrible, hermano, realmente, porque llega el momento que si uno no regresa rápidamente al redil, escuche, Dios le excomulga, Dios le vomita. La Biblia dice eso. Llega el momento cuando Dios les vomita, les excomulga, les desecha. Dios hace eso. Por eso, si usted ha caído, ha regresado de nuevo al mundo, regrese a Dios, regrese al redil, porque se va a encontrar en graves problemas con Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare y la mujer cosecharán. Escuche, la iglesia tibia, el creyente tibio, así como todo creyente representa a la iglesia, todo americano representa a América, todo alemán representa a Alemania, todo cristiano representa a Cristo. Aquí ella le dio la espalda para regresar a la cosa de donde salió. ¿Y cómo es que hombres, aún predicadores, en algún momento escogen el camino del Señor, y cuando uno les habla del bautismo del Espíritu Santo, tonterías, le dan la espalda? Esa es Orfa. Tremendo, hermano. Hábleles a ellos del nombre de Jesucristo. No aceptan. Me voy a saltar un poquito, hermano, porque mire aquí. Escúcheme. Pero como me gusta esa pequeña Ruth. Ella tuvo que tomar una decisión, yo tuve que tomar una decisión, usted tiene que tomar una decisión. Usted jamás saldrá por esas puertas sin tomar alguna clase de decisión. Usted saldrá, dice hoy, como un mejor hombre o una mujer, o un hombre o una mujer peor. Porque eso hace la palabra, hermano. O te hace mejor o te hace peor. Escuche, dice aquí, al rechazarlo usted empeorará. Esto impresiona, hermano. Allí es donde voy a llegar. Dice, al rechazarlo usted empeorará. Será más fácil para usted alcanzarlo A ver, escuche. Será más difícil para usted alcanzarlo la próxima vez. O usted saldrá mejor. Llegó un reto a su vida. A todos les llega un reto durante la vida. Y Ruth tuvo que tomar una decisión. Entonces la Biblia dice que su suegra le dijo, regresa a tus dioses como hizo tu hermana, regresa como lo hizo la tibia. ¿Por qué no regresas? El predicador del evangelio dirá, si quieren irse, adelante. El verdadero predicador sincero que le dirá a las personas, tomen ustedes su decisión. Bueno, eso hace un verdadero predicador. Como dijo Elías, si Jehová es Dios, si Jehová es Dios, servidle. Y si Baal, entonces sírvanle también. Un verdadero predicador va a hacer tomar esa decisión, porque no se puede jugar con Dios. Escuche, un tibio, indeciso e inconstante no dirá eso, pero un verdadero siervo de Dios lo pondrá sobre su regazo. Tome usted su decisión. Ruth dijo, yo iré donde tú vayas, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú vivas, viviré yo. Donde murieres, moriré yo. Y donde sea sepultada, seré sepultada yo. Allí está la verdadera decisión. Escuche, en el mensaje, a usted es necesario nacer de nuevo. Dice, como el perro va a su vómito y la puerca al cieno, también ellos. ¿Por qué? Aún son perros y cerdos. Eso es lo que los hace regresar al cieno y al vómito. Por eso es. Por eso regresan al mundo. Es que nunca experimentaron el milagro del nuevo nacimiento. Nunca esos puercos se convirtieron en ovejas. Por eso es que olieron el charco, el lodo, el desperdicio y corrieron allá de nuevo. Porque no experimentaron el nuevo nacimiento.
Aquí dice el santo profeta, ¿por qué? Está preguntando en signos de pregunta, ¿por qué? Aún son perros y cerdos. Eso es lo que los hace regresar al cieno y al vómito. Ellos no han nacido de nuevo. Si han nacido de nuevo, son nuevas criaturas. Escuche aquí ahora, el libro de San Mateo capítulo 12, el verso 43. Vamos a terminar con esto tremendo aquí. San Mateo 12, 43. Bendito el nombre del Señor. Vamos a terminar aquí con esto tremendo. El tiempo es corto. Dice la palabra en San Mateo capítulo 12, el verso 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre y de la mujer, del ser humano, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Escúcheme, en la versión Dios habla hoy, dice así: cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso. Porque es que las personas viven esclavizados en los vicios. Porque hay espíritus inmundos que los tienen esclavizados, atrapados. No pueden dejar el vicio. Intentan hacerlo y no pueden. Hay espíritus inmundos operando en esas personas. Escuche. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, Dios por su gracia hace esta obra de gracia y les libera a esas personas. Y esos espíritus inmundos salen, o aquel espíritu inmundo de la bebida, del alcohol, de la droga, del tabaco, etcétera. Si por gracia de Dios esa persona es liberada y queda limpia, dice que ese espíritu sale de ahí. Escuche, cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, queda libre. Anda por lugares secos buscando descanso. O sea, quiere entrar en otra persona, quiere decir. Y si no lo encuentra, piensa: este espíritu inmundo que salió, ese que le hacía tomar, que le hacía beber, que le hacía codiciar, que le hacía adulterar, que le hacía fornicar, etcétera. Cuando ese espíritu inmundo sale, busca otro lugar donde meterse, otra persona donde meterse. Y dice aquí la Biblia: y si no encuentra, piensa: regresaré a mi casa, de donde salí. Cuando regresa, encuentra a ese hombre como una casa desocupada, barrida y arreglada. Escuche, esto no queda ahí nomás, hermano, es que esto es tremendo. No queda ahí nomás. Este espíritu inmundo regresa. ¿De dónde salió? Y si le ve desocupada, no dice voy a entrar de nuevo a mi casa. No, va a hacer esto, escuche. Entonces va y reúne otros 7 espíritus peores que él. Y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre, que al final queda peor que al principio. Eso mismo le va a suceder, dice aquí, a esta gente malvada. Ahora, eso dice la Biblia, la versión 60. Escuchen, en otra versión de Biblia dice esto: cuando un espíritu sale de una persona y anda errante por lugares desiertos en busca de descanso y no lo encuentra, se dice a sí mismo, es que esto es tan real, porque estamos hablando de espíritus demoníacos, de demonios. Esto es demonología, espíritus operando en personas. Así es que usted, hermano, hermana, amigo, quien sea que escuche, no piense que el vicio de la bebida, del tabaco y todas esas cosas es algo normal. No, señor. Hay espíritus demoníacos operando ahí. Son poderes. Necesita el poder de Dios, del Espíritu Santo, para que sea liberada esa persona. Y hay algunos que han sido liberados, y ese espíritu ha salido de ahí. Pero resulta
que si esa persona no avanza, no sigue en el camino hasta que su vida sea llenada con Dios, su espíritu, sigue vacía, regresa este espíritu. Regresa. Y si esa persona no tiene el Espíritu Santo, sigue vacía, va a traer 7 espíritus y peores que él. Y se meten y llega a ser 8 veces peor esa persona. ¿Qué le parece? 7 va a traer, más él son 8. Se meten 8 espíritus ahí. Y peores que él, dice la Biblia. Si solamente tenía un espíritu inmundo de alcohol, cuando este espíritu regresa con otros 7 más, ya no va solamente a tener el vicio del alcohol, sino otros vicios más. Va a ser peor. Y no solamente de ese tipo de vicios, otro tipo de espíritus también van a meterse en esa persona. Escuche. Se dice a sí mismo: regresaré a mi casa de donde salí. Sí. Al llegar la encuentra desocupada, barrida y arreglada, va, reúne a otros 7 espíritus peores que él y todos juntos se meten a vivir allí. De manera que la situación de esa persona resulta peor al final que al principio. Así le sucederá a esta gente perversa. Escuchen el mensaje de la unidad de un Dios en la única iglesia. Dice el profeta, la Biblia dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y luego regresa con otros 7 demonios. Han sido demonios. Son demonios de esos espíritus. Aquí el profeta ya está aclarando, diciendo que esos espíritus inmundos son demonios. Y luego regresa con otros 7 demonios peores que él. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser 8 veces peor de lo que era al principio. ¿Qué les parece? Y eso es lo que yo veo, hermano. Qué triste situación, qué lamentable que mis hermanos con quien cantábamos juntos, mis hermanas con quien cantábamos juntos, ahora se los ve peores de lo que eran antes, ahí en el mundo. ¿Qué pasa con ellos? ¿Nunca experimentaron el milagro del nuevo nacimiento? ¿Son puercos para comenzar? ¿O son ovejas? Si son ovejas deben regresar al redil. Dice la Biblia que el Señor le espera con los brazos abiertos. La Biblia dice que si somos infieles, Él permanece fiel. Mire, la gente está tan engañada y estos ex hermanos tan engañados, diciendo, piensan que el Señor está con ellos. No os engañéis, la Biblia no dice así. Dios no está con ellos. Lo dejaron. ¿Cómo va a estar con ellos? Más bien Dios les espera donde lo dejaron. Eso significa que Él permanece fiel. Significa que Él les espera donde le dejaron. Deben regresar a donde le dejaron y encontrarán un Dios amoroso, porque Él les espera y por un tiempo nada más. Por un tiempo les espera el Señor, no les espera todo el tiempo. Luego Él les dará la espalda, porque ya esperó demasiado tiempo. Esto es muy triste. Venid y estemos a cuentas, dice el Señor. Escuche, para terminar, eso es lo que pasa con estas reuniones cuando la gente va a avivamientos y las personas solo son guiadas a una concepción intelectual. Él va y se une a alguna iglesia y se queda así satisfecho. Eso está bien, estas otras tonterías no tienen fundamento, no debemos tenerlas. El pastor dice, oh no, hay más. Eso fue para allá en otra edad. Y cuando menos piensa en ese diablo regresa con otros 7 demonios. Y él se convierte en un demonio religioso. Entonces él realmente está lleno. Entonces él tiene orgullo y celo. Y todo de tipo espíritus más se mete en esa persona. Lo que antes no era orgulloso, ahora anda orgulloso. Porque ya otro espíritu se metió ahí. 7 más se meten ahí. Escuche. Se necesita liberación. El Señor puede liberar a las personas. Aún Dios es bueno.
Pero si uno está dispuesto, si uno está dispuesto a venir a Dios, la Biblia dice: el que quisiera, el que quiera venir. El caso más conocido es el caso del hijo pródigo. Ustedes han leído, han escuchado muchas veces cuando él se apartó del redil, de casa de su padre, y se fue al mundo a disfrutar, según él, la herencia que le fue dada. Pero mire, como él era un hijo de Dios, llegó el momento entre los puercos, comiendo los desperdicios, se acordó y dijo: ¿qué hago yo aquí? Yo tengo un padre que me puede dar todo, me puede dar comida buena. ¿Qué hago yo comiendo aquí estas porquerías? Regresaré. Que dice la Biblia que cuando el padre le vio a su hijo, corrió a abrazarle. Y aunque este hijo dijo: Padre, no soy digno de ser tu hijo, recíbeme aunque sea como un jornalero, como un trabajador más tuyo, dijo: no, tú eres mi hijo. Preparen comida, ahora hay fiesta, porque mi hijo estaba muerto y volvió a la vida. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Padre, que cuando uno está dispuesto a regresar, Él espera con los brazos abiertos y hace fiesta, hay gozo. Si quisieres, dice, pero si no quisieres, seréis consumidos, también dice la Biblia, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Isaías capítulo 1. El mismo Jesús que liberó al endemoniado de Gadara de esos espíritus inmundos, puede liberarnos, puede liberarles a ustedes. Lo hizo conmigo, lo ha hecho con otros, puede hacerlos con ustedes, puede hacerlo el Señor. Él es bueno y grande en misericordia. Posiblemente continúo la otra semana porque se me fue el tiempo. Póngase de pie. Todavía tengo mucho que hablar. Pidamos al Señor. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde y noche, por tu palabra tremenda y muy seria, Señor. Oh, hay tantos, Señor, hay tantos que se han apartado de ti. Yo no sé, están allá divirtiéndose en el mundo. Yo no sé qué son, Señor, pero son años y años. Padre, te clamamos a ti, te rogamos a ti, si aún hay oportunidad para estas personas, ayúdale, Señor, a reflexionar, a volver en sí, como fue con el hijo pródigo. Él sí pensó y reflexionó: tengo un padre bueno, ¿por qué no regresar a él? Si así pensaran, que diferente fuera, Señor. Pero si son ovejas, harán eso. Pero si son aún puercos y cerdos, no harán eso nunca. Seguirán ahí en ese mundo de pecado y de placeres, divirtiéndose y gozándose ahí. No regresarán. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Y entrego este mensaje humildemente en tus manos, Señor. Y a las personas que escucharán, espero que sea de reflexión. Te ruego y te pido estos favores y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta tarde y noche. Y será hasta el día de mañana. Dios les bendiga. Damos lugar a la despedida.